Muy buenos días, estudiantes de la Mariano Galvez del curso de oratoria, sección A y B. Sean bienvenidos a la clase de hoy, 23 de mayo del 2020. La misma tratará sobre la oratoria forense plasmada en la redacción jurídica de los juicios civiles. Me pareció muy interesante agregarle un poco al programa esto. Fíjense que la oratoria forense se ha priorizado mucho la oralidad del curso, pero se considera, y le digo yo que lo considero muy importante, que cuando la oratoria forense se tiene que plasmar en un memorial, o sea, cuando las palabras tienen que darse en la redacción jurídica de un memorial, es importante saber ciertos requisitos que lo que uno está pensando se plasme en un memorial. Por eso es importante, especialmente para los juicios de índole civil, que la mayoría son de índole de memoriales, aunque hay audiencias orales, como lo hemos visto anteriormente en varios de los demás hechos que hemos visto en el curso. ¿Cómo plasmar el pensamiento de un abogado en un memorial? No se puede obtener una clara redacción jurídica si no se tuvo como mínimo algún curso de redacción en general, de manera previa. Eso es algo que, por favor, quiero que entendamos un poco. Yo creo que dentro del programa de la Mariano Galvez hay un curso sobre redacción jurídica, creo yo. El profesional del derecho debe tener en cuenta que los estudios generales de oratoria y lenguaje son la base de su carrera para poder emprender adecuadamente el estudio del derecho. Lo recomendable es que el abogado sepa dominar el lenguaje, y el lenguaje se domina mediante la oratoria. Cuesta un poco, ustedes lo han visto, que cuesta bastante dominar el lenguaje, debido a que se ignora muchas veces las reglas gramaticales del lenguaje. El 50% de su carrera se verá frustrada si usted no sabe oralidad y si no sabe redacción jurídica. Por eso es tan importante que ustedes como estudiantes, como futuros colegas, eh, miren esto de la oralidad, de la oratoria forense, que realmente está a media carrera. Hubiéramos solicitado tal vez que fuera al final de la carrera, para que ustedes ya tuvieran un lenguaje jurídico más o menos. El conocimiento y uso de un buen vocabulario en la carrera de Derecho es fundamental. Muchas veces nos equivocamos o no sabemos qué es lo que dice. Palabras como el parangón. Todos dicen, ¿el parangón qué es? El parangón es ¿qué le podría decir yo? La individualidad o la similitud que tienen ciertas cosas. Pero cuando se habla en aspectos de parangón jurídico, hablemos de que hay similitudes jurídicas en ciertas palabras o en ciertos hechos. Eh, la carrera de Derecho ya posee sus propios tecnicismos, eso hay que aclararse los estudiosos, ¿verdad? Y estos se pueden encontrar en los distintos diccionarios jurídicos. Ustedes se recuerdan que tienen el diccionario de Osorio, el diccionario de Cabanelas, que ahí dicen la definición de todas las palabras que uno puede utilizar en el aspecto jurídico, como sindicado, imputado, que son similares, ¿oyeron? O sea, son sinónimos. Sindicado es cuando se les indica un delito e imputado ya es diferente, porque ya imputado quiere decir cuando ya está acusado en un proceso penal. Miren, es la diferencia que existen hay muchas veces en las palabras que se manifiestan en el lenguaje jurídico. Se pueden encontrar en los distintos diccionarios jurídicos, claro que sí. Todo abogado conoce mejor su carrera cuando llega a emplear los instrumentos necesarios de esta. Por eso considera que es importante para el curso de oratoria cómo se pueden plasmar esas ideas, hay veces en un memorial. Ustedes van a recibir sus cursos respectivos de procesal civil, procesal penal, procesal laboral, procesal administrativo. Pero en sí, el memorial lleva ciertos requisitos que uno debe saber, como es a quién se dirige, la autoridad a qué se dirige, los datos de la persona, a qué se está apersonando o qué se está planteando en ese momento, los hechos, el fundamento del derecho, las pruebas y la petición, tanto de trámite como de fondo. Todos los memoriales de por sí llevan ese requisito que les he dicho. ¿Qué palabras se van a poner
depende del juicio que usted va a usar. ¿Ya me entiende? Hay veces uno puede decir, miramos un juicio de apeo y deslinde. Apeo y deslinde. Nos dice uno, pues es un juicio sumario de apeo. Apeo es pegar y deslindar es distanciar, ¿ya me entiende? Hay propiedades que están demasiado pegadas y hay propiedades que hay que deslindar de una. Entonces ahí vienen las palabras o técnicas jurídicas que hay que hacer. Miren, es recomendable. Es recomendable que ustedes como futuros abogados y notarios que van a ser ustedes, estudien de manera correcta el correcto uso de los sinónimos, ya me entiende, y de los antónimos, lo que dice todo lo contrario. En lo penal hay veces hay cómplices, autor material, autor intelectual, cómplices. Son palabras que hay veces parecen que fueran iguales, pero son totalmente diferentes a la hora de hablar en un juicio, como se llama penal, que hay veces, muchas veces el autor intelectual tiene la misma pena que el autor material. Los cómplices no. A ver a quienes consideran cómplices o algo. O en derecho administrativo, un ejemplo, el recurso de revocatoria y el recurso de reposición, que son totalmente distintos ante la autoridad que se plantea. Entonces, hay veces piensan que el recurso de reposición es lo mismo que el recurso de revocatoria y son cosas totalmente distintas, ¿ya me entiende? O el recurso de apelación al recurso de revocatoria, que en lo administrativo pareciera una apelación y lo es, fíjense, lo es realmente, lo es, pero es el vocábulo diferente que existe entre un recurso de apelación, plasmado en lo civil, plasmado en lo penal, a un recurso de revocatorio plasmado en lo administrativo. En sí, es un recurso de apelación, el recurso de revocatoria, pero hay que saber esa diferencia de cómo decir, porque si usted va ante una autoridad administrativa y plantea un recurso de apelación, salvo ciertas leyes administrativas que así sí lo llaman, se lo van a rechazar por la mala nominación que usted tuvo en su recurso. Mire, la terminología necesaria en cada documento es de acuerdo a lo que vamos a ver. Hoy estamos hablando de lo civil. En lo civil hay muchos juicios. El juicio ordinario, juicios sumarios, juicios ejecutivos. Miren, en un juicio ejecutivo, la gran diferencia entre un juicio ejecutivo en la vía de apremio y un juicio ejecutivo, valga la redundancia, en la vía ejecutiva. Ya me entiendo. Y varía, ¿saben en qué? En que la vía de apremio, el título que se va a ejecutar no necesita comprobación, sino que ya está inmersa en el propio documento. Un ejemplo, una hipoteca inscrita en el segundo registro de la propiedad, hecha en una escritura pública y no necesita comprobar. Ahí están los datos de la hipoteca. Pero un juicio ejecutivo, ambos son ejecutivos, fíjense, en la vía de apremio. Y un juicio ejecutivo, una vía ejecutiva, un ejemplo, un documento, un reconocimiento de deuda con firma legalizada. Necesitaríamos comprobar primero que la firma que se está en ese documento es la de la persona para poder ir después a un juicio ejecutivo en la vía de apremio. Perdón, en la vía ejecutiva, perdón. Y miren cómo nos confundimos hay veces. Entonces, eso es necesario, muchas veces, estudiosos, que la oratoria que ustedes tengan, hay veces hay que plasmarla en un memorial. El abogado que habla bien puede escribir bien. Cuesta un poco esto, fíjense. Nosotros ya llevamos bastante tiempo y aún nos cuesta. Y no creo que ningún abogado eh, sea totalmente perfecto a la hora de escribir. Porque al hablar nos cuesta muchas veces. Muchas veces nos ponemos nerviosos, muchas veces no podemos transmitir nuestros conocimientos. Es aquí donde el curso de redacción general ayudaría, fíjese. Entonces yo le digo que también para la oratoria forense es necesario que también usted estudie un curso de redacción. Si no llegó a realizarlo en la carrera de Derecho, entonces debería empezar de hacerlo. Yo le sugeriría a ustedes que, yo creo que ¿cómo se llama en el pensum de la carrera de la Mariano Gálvez existe ese curso.
No se olviden que la mayoría de los abogados que tienen la predisposición para poder escribir, ya sea en poemas, cuentos o pensamientos, muchos de nuestros colegas jóvenes son poetas o escriben en diarios y todo, cuentos también, ¿ya? Pensamientos. Ustedes, muchos de ustedes, les apuesto que hacen eso. Eso es muy bueno para la hora de la oratoria también. Es muy bueno eh, el saber escribir, ¿ya me entiende? El saber plasmar los pensamientos de uno y poder darlos en un documento, les va a ser muchísimo más fácil realmente hacerlo en un, ¿cómo se dice? En una oratoria ante un auditorio jurídico. Si el profesional de derecho comienza a hacer la escritura un hábito, va a saber hablar. La misma práctica le ayudará a relacionarse mucho mejor con la terminología y a la hora de redactar un documento, a la hora de redactar, verá sus progresos cuando empiece a darse cuenta por sí mismo que su redacción es entendible y coherente. No hay que hablar muchas veces como en la oratoria, a veces uno habla como Cantinflas, nos ha pasado a todos, que no decimos absolutamente nada. Cuando usted escribe, comúnmente en la oralidad le va a ayudar también el que sea entendible y coherente en lo que dice. ¿Me entiende? Entonces, por eso es tan importante la oratoria, plasmarla coherentemente también en lo escrito y viceversa. Lo escrito le va a ayudar también a la oratoria. Uno de los secretos para obtener una buena redacción es la práctica oral. Miren, ese es uno fundamental que se lo digo. Para que usted pueda redactar bien, practique oralmente. Por eso es tan importante la oratoria. Y más la oratoria forense en este momento, ¿me entiende? Practiquen. De este modo, al redactar sus demandas, sus denuncias, minutas, etc., dejará no solo una buena impresión en sus documentos, ya que la oratoria jurídica se plasma en dichos documentos. ¿Ya me entiende? Entonces, así hay que ver. Hay veces uno tiene que adaptar, supongamos un juicio, a ver, un juicio de obra nueva o peligrosa. Pues usted tiene que manifestar por qué esa obra nueva es peligrosa. ¿Ya me entiende? ¿Por qué le está afectando a usted? Y por eso hay que hablar mucho sobre esto, pero plasmándolo siempre en un documento. La buena redacción es formarse el hábito de la lectura. Yo siempre les digo, por favor, que ustedes como estudiantes de derecho y futuros profesionales, futuros abogados y notarios, tienen que leer por obligación. Les tiene que gustar el leer. Que no nos guste las matemáticas, eso es muy aparte, y eso hasta es entendible. Pero que no le guste a un abogado leer, eso a una abogada no es entendible. Podrá enriquecer su léxico, yo se lo digo, y leyendo. Y esto le ayudará también para la oratoria forense en los juicios que así lo requieran. Pero no solo debe remitirse a leer textos jurídicos o normas legales, aclarémoslo por favor, porque mucha gente, yo he visto que muchos alumnos se saben, miren de punta a punta los artículos, pero no saben qué quiere decir ese artículo, no saben qué quiere interpretar ese artículo. ¿Me entiende? Y muchas veces las interpretaciones no deben de ser solo gramaticales, la interpretación tiene que ser una interpretación ecléctica, ¿ya me entiende? Una interpretación extensiva. ¿No me entienden? Entonces, por favor, yo siempre le digo, no solo lea cosas jurídicas, le va a ayudar para su oratoria también leer cualquier cosa, es un cuento, una buena obra. Yo se lo manifesté en clase, más de algunas de las secciones que la A o la B, no me recuerdo, pero siempre les he dicho, miren, hay obras buenas, ¿ya me entiende? Les dije una obra que tal vez lean ahorita porque está muy buena y es sobre Quetzaltenango y sobre un quetzalteco y uno de Santa Lucía Cuchumalguapa. Los tiempos recios del Premio Nobel de Literatura Vargas Llosa. Léanlo. Si quieren ver ustedes el léxico que muchas veces se plantean, lea también 100 años de soledad de Gabriel García Márquez. O El señor presidente de Miguel Ángel Asturias aquí en Guatemala. Tiene cosas jurídicas. Tiene cosas jurídicas eso.
Por eso es tan importante que ustedes lo miren. Otra de las cosas que sí, lean también textos filosóficos. Palabras como Descartes que dijo, si yo pienso, luego existo. Miren, qué filosofía es esa. Si yo pienso, luego existo. Muchas personas solo habitan el mundo, no lo viven. Muchas personas son personas, claro que sí, son seres humanos, pero no existen. ¿Por qué no piensan? No piensan. Lo han visto ustedes en este tiempo de la pandemia. ¿Me entienden? La actitud de ciertas personas que hay que analizar, razonar, pensar. ¿Me entienden? Entonces, apliquen también la filosofía. Ustedes llevan un curso de filosofía jurídica. ¿Me entiende? ¿Qué quiere decir la ley filosóficamente? ¿Me entiende? ¿Por qué ciertas cosas son prohibidas y otras no? ¿Ya me entiende? Porque ahí hay filosofía. Lean, como vuelvo a decir, me tocó a mí en quinto bachillerato en el colegio, ser de Sócrates para los diálogos, como el maestro para los diálogos entre Sócrates y Platón. ¿Ya me entiende? También hay diálogos entre Platón y Aristóteles, o los diálogos que algún día tendré con la mayoría de ustedes, espero, yo creo que con todos, ojalá, de cuando tengamos ya un juicio siendo parte del mismo o en contra de los dos, pero buscando la justicia, la filosofía de la justicia, la equidad, la igualdad, ¿me entiende? Entonces, es muy importante que ustedes también lean obras filosóficas para que les ayude también en la oratoria forense. Ese es otro de los secretos por el cual todo profesional de derecho mejorará la calidad de sus escritos. ¿Sí, no? Filosofía. Cuando uno lee un libro, no solo su mente se traslada a otro mundo, sino que el lector se enriquece de toda la cultura, el estilo y el contexto que el autor plasmó en su obra. Esto se debe tener muy en cuenta, por favor. Para la oratoria es necesario leer libros. No nos da tiempo. Realmente hemos visto ustedes los ensayos, unos muy específicos, otros muy demasiado cortos. Y por eso se mira reflejado en las notas. Hay temas que deberían de haber sido explotados mejor y hay otros que lo hicieron muy bien. Pero recuérdense que ustedes están estudiando, pero ustedes deben de superar al maestro. Y todo, les recuerdo, en lugar de estar escuchando, hay veces reggaetón, que yo no miro esa música porque se les respeta si les gusta también, ¿verdad? Pero no es una música con la cual usted le vaya a ayudar. Hasta la música le ayuda a usted en la oralidad. Hasta la música, fíjense. Muy bien, entonces para la eficacia de los escritos jurídicos, lo primero que hay que hacer es eso. Se debe poner un orden escrito en lo que usted está pensando. Oye, un orden ahí. Ya se lo dije cómo lleva la autoridad, quién comparece, a qué va, qué hechos va a manifestar usted, fundamento de derecho, eh, pruebas, peticiones de, de trámite y de fondo. Eso lo dice el artículo 61 del Código Procesal Civil. Lo dice bien claro, ¿va? ¿Me entiendes? En lo penal no lleva tanto los requisitos, pero sí por lo menos tiene que presentar cómo se hace una denuncia. Por ahí creo que por el artículo 332 nos dice cómo hacer una querella. En lo penal hay ciertos requisitos, pero lo más todo empieza en la mente. Segundo, no se debe de olvidar que redactar es expresar por escrito con exactitud, concisión y claridad lo que se está pensando. Por eso le digo yo, la oratoria nos ayuda a veces a redactar con exactitud, con concisión. Concisión es concisos, ¿ya me entiende? No hablar mucho y no decir nada, ¿ya me entiende? Y ser muy claros. Por eso es tan importante que usted, como le digo, son las últimas clases que tenemos, eh, ver que los insto sinceramente estudiosos a que realmente lean cuentos, poemas, periódicos,
le digo yo, obras filosóficas y todo, léanlo. Ahora hay más tiempo que antes, para algunos, para otros no tanto. Tercero, usted tiene que organizar mentalmente las ideas antes de escribirlas. Esto se le llama relación de ideas. La oratoria nos ayuda a eso. Hay veces uno está haciendo un memorial y está hablando solo uno. Esto no, dice uno. Porque hay que relacionar bien. Hay que organizar mentalmente lo que usted está pensando antes de escribirlas. Y es bueno que hable. Es bueno que hable. Cuarto, no tiene que haber incoherencias en la sintaxis. Si estoy hablando le voy a poner un ejemplo, de un juicio civil de apeo y deslinde, no tengo que hablar sobre cuestiones de un juicio ejecutivo. La sintaxis de eso es que si yo tengo que hablar de un juicio sumario de apeo y deslinde, o interdicto de obra nueva o peligrosa, un interdicto de obra nueva peligrosa, no puedo hablar de un juicio oral. La sintaxis tiene que ser redactada de acuerdo a los requisitos que establece el Código Procesal Civil. Toda redacción jurídica, quinto, debe expresar en el escrito o suceso o pensamiento respecto a las conductas relacionadas con las normas que regulan la vida del hombre en la sociedad. En lo civil, habemos muchas cosas. Un juicio de divorcio, ¿no me entiende? Un juicio que empieza oral de alimentos, ¿no me entiende? Juicios ejecutivos, como lo hemos visto, juicios sumarios de desahucio, la palabra desahucio, o desocupación, dice también la ley. El desahucio es desahuciar a alguien, pero no de la vida, sino de una vivienda, o desocupación. Son cosas que a veces son diferentes y se confunden muchas veces. Estas normas regulan la vida del hombre en sociedad. Sexto, el lenguaje que utilice el abogado en la redacción de su escrito debe distinguirse de una redacción general o literaria. No va a estar diciendo usted, como Becker, ¿va? Es que el pensamiento en cuanto a la luna en una denuncia penal. Usted tiene que ir realmente a lo que va. Una denuncia penal por homicidio es porque dio muerte, no porque la luna estaba muy arriba. ¿No me entiende? Entonces, es bien fundamental que lo que usted piense en su oralidad lo aplique muchas veces en un documento. Séptimo, el profesional del derecho no solo debe mostrar una buena redacción, sino que es menester que sepa argumentar su escrito teniendo en cuenta las normas vigentes. Créanlo o no. Un juicio, un ejemplo, un juicio de desahucio o desocupación por una casa, empieza todo por escrito. Se plasma lo que le dijo su cliente, lo que usted está pensando, su oralidad lo plasma usted ahí. Pero también llega un momento, en día y hora para la vista, usted puede aportar todo lo que escribió en todos los memoriales, lo puede decir ante el tribunal, ante el juez, antes de que emita ¿qué? Sentencia. O si se apela a esa sentencia, ante los magistrados de la sala de apelaciones. Todo lo que usted manifestó por escrito en los memoriales lo puede decir usted en oratoria forense. Si usted pide que la vista sea pública. Porque si no, la vista solo es escrita. Se presenta el memorial. Muchas veces yo he visto que muchos colegas llevan su memorial y lo leen. Ya les vuelvo a decir, leer el memorial no es bueno. Si usted va a usar oratoria forense, solo lleve ciertos tips o algo. Dos, esta es una de las cosas que yo siempre he dicho, la importancia de la redacción jurídica. Claramente distinguimos en los diferentes escritos, no solamente la manera de cómo está redactado el documento, sino también a quién va dirigido. En caso de los documentos jurídicos, el profesional del derecho debe tener cuidado de no hacer gala de una riqueza verbal. ¿Vieron? Una gala de un saqueo de parangón, usar mucho los sinónimos y antónimos que a veces ni los jueces ni él mismo se está entendiendo.
¿entiende? Entonces hay que tener cuidado con eso. Quizás durante la carrera le proporcionó la literatura, si desea su redacción sea clara y precisa, debe abstenerse de emplear una imperiosa y elegante gama de metáforas. Es mentira. Estaba hablando de la luna, ¿va? Es que el toro enamorado de la luna no se dio cuenta y por eso lo atropellaron. ¿Qué tiene que hablar? Que el toro enamorado de la luna, que era una canción. Hable que lo atropellaron porque estaba oscuro. ¿No me entiende? O no se dio cuenta porque el carro no traía luces. Nada más. Eh, lo que se plasma y expresa en escrito deben ser enunciados de fácil comprensión para quien los lee. Por eso la oratoria es fundamental. La oratoria que usted tenga es fundamental. Hay veces se entienden las cosas a la primera. Si yo les hubiera dicho es que la oratoria forense es el medio por el cual el parangón de las palabras, ¿ya me entienden? La oratoria forense es hablar bien en público. ¿No me entienden? Hablar ante los estrados de los tribunales. Hay veces no hay que adornar mucho las palabras. La gran mayoría de los abogados no prestan la debida atención a la importancia de los aspectos formales de un documento. Pero si no se presenta bien redactado, fácilmente perderá sentido y no podrán comprender ni entender las cuestiones de fondo. En un juicio civil de desahucio, miren, la ley establece varias cosas. Si la relación jurídica está comprobada, se evita un montón de trámites del juicio. Pero si la relación jurídica no está comprobada, hay que probarla. ¿Qué es la relación jurídica? A ver, vamos a ver. Si tengo una escritura pública registrada de arrendamiento, anotada, porque no es la anotación en el registro que se hace en el segundo registro de la propiedad, la relación jurídica está comprobada ahí. Pero si hago un documento, ¿qué le digo? Hago un contrato verbal y mediante un contrato verbal arrendé mi casa y verbalmente le cobré y verbalmente le vengo a decir, es que mediante un contrato verbal la relación jurídica ahí no está comprobada. Por lo tanto, tendría que mostrar bien que lo que digo yo, no, ahí no está comprobado, dice mi oratoria. Tengo que decir qué pruebas presentar. Lo importante de toda redacción es tomar en conciencia que la escritura debe ser el reflejo del correcto pensamiento y por eso consideré importante en la oratoria forense decir que lo que usted piensa en la oratoria debe, así como lo hablara en una oratoria, debe plasmarlo en un documento. Por eso es tan importante esto. No siempre resulta sencillo, se lo digo por favor, estudiosos del derecho. Para ello hay que leer, estudiar y sobre todo practicar, verbalmente. Por eso le digo que es importante. Si cerramos nuestra mente ante la realidad que existe en las palabras, no nos ayudará a mejorar ni como profesionales, ni como buenos redactores, puesto que nuestro cerebro no se ejercita. La redacción para el profesional del derecho no debe ser visto como algo, como un elemento opcional, sino que es obligatorio, igual que la oratoria. La oratoria forense es obligatorio saber hablar. ¿No me entiende? Pasa, muchas veces, que hay veces, una vez yo me preparé, y se lo dije en clase, me preparé 2 meses para un juicio, y mi cliente se quedó preso. Y otras veces fui a hablar, óigalo bien, pero fui a hablar puras tonteras, creo que al juicio, ahí ante los tribunales, en una audiencia que me hablaron 10 minutos antes. Licenciado, vaya, pues no, fui a hablar puras tonteras, yo creo que hablé como Cantinflas. ¿Y saben qué pasó? Me dieron al preso, salió libre. Entonces uno dice, bueno, tal vez mi oratoria los convenció, porque ahí tuvo que haber sido la oratoria, o el memorial que presenté después, posteriormente, o antes más. Por eso le digo, lo importante es atreverse a hacerlo, ¿vieron? Aunque hablemos, hay veces mal, ¿ya me entienden? Hay veces nadie habla perfectamente, pero tampoco nadie habla mal, ¿me entiende?
La cosa es que cuando uno se vuelve algo malo, es cuando uno no supera las cosas y ni siquiera lo intenta. Ese es el gran problema que tenemos muchos. Eh, si nos rezamos nuestra mente a la realidad, eh, no nos ayudará esto a ser mejores profesionales. Eh, la redacción para el profesional del derecho no debe ser, vuelvo a decirlo, como algo opcional, debe ser como algo obligatorio. La fluidez del léxico, como en la escritura. La oratoria forense, este curso les va a ayudar a ustedes a hacer mejores sus memoriales. Esto solo se logra con la praxis, con la práctica. Praxis, práctica. Háganlo. Yo miro a varios, a bastantes, yo creo que ojalá que fueran todos como futuros colegas. Y los vimos en el pequeño momento de oratoria que vimos en el curso, vimos que a muchos les facilitaba, pero a otros también les costaba. A todos nos cuesta hablar en público y a todos nos cuesta escribir un memorial, pero hay que practicar. Queda por demás recordar que los escritos y los documentos jurídicos de mejor trayectoria y reconocimiento fueron redactados por profesionales del derecho que constantemente llegaron a explorar las cavilaciones más profundas de lo que concierne al estudio de la sintaxis y la gramática, logrando desarrollar una correcta función, esto de la sintaxis con la gramática, unir las palabras correctas, decirlas en el momento las palabras correctas. Hay veces uno es su mejor juez, hay veces dicen, yo hablé muy mal, pero tal vez para las otras personas usted habló muy bien. Y a veces usted habló muy bien, pero para las otras personas habló muy mal. Entonces la sintaxis, ¿me entiende? Y la gramática es fundamental. Usted no va a ir a hablar delante de un grupo de albañiles como el que se hablará delante de un grupo de jueces. Tiene que hablar de una forma totalmente diferente. Recuérdense de derecho romano. Hay veces uno dice el solve et repete, el jus gentium o jus civili. Entonces usted le pregunta a una persona qué es el jus, tal vez es un impuesto que es el jusi, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces tiene que aprender también a dirigir muchas veces los memoriales que usted va a hacer dirigidos no a un juzgado, sino tal vez casos que usted tiene que resolver en su oficina o tiene que citar a alguien para que voluntariamente se presente a su oficina para no caer en un delito. ¿Ya me entiende? O hacer ciertas cartas, hasta para una carta de recomendación. Usted tiene que saber, ¿va? Eso es la oratoria, la práctica de la oratoria le va a hacer a usted plasmar muy bien sus pensamientos en un documento. Pero esta función para el profesional del derecho no es nada fácil. Eso no es fácil, jóvenes. Sobre todo porque el abogado debe comenzar a interesarse en el lenguaje y poder enriquecerse de todo lo que ofrece. No en vano, Nietzsche decía, el que encuentra el lenguaje interesante por sí mismo se distingue de quien no lo admite más que como medio de pensamientos interesantes. El que encuentra el lenguaje interesante por sí mismo se distingue de quien no lo admite más que como un medio de pensamientos interesantes. Ustedes han visto muchas veces la actitud que tienen muchas personas. Qué interesante está esto, ¿va? Pero no se adentra en el pensamiento. No analiza lo que dicen a veces las personas. Qué interesante está. Pero ahí nomás. No. Hay que ver qué dice este pensamiento, qué dice la filosofía, como lo vuelvo a decir. Si yo pienso, luego existo. Palabras cortas. O como dijo Shakespeare, ser o no ser. ¿Ya me entiende? O Sócrates, ¿se es o no se es? Miren, palabras tan fuertes como ¿se es o no se es? ¿Ser o no ser? Cuando usted entra aquí en ese pensamiento, muchos lo dicen, ese es un pensamiento intelectual de un filósofo griego, de un escritor inglés, de un, ¿cómo se llama este físico, cómo se llama este francés? Y nada más. Pero no entran en el qué fue lo que quiso decir.
Y el abogado es necesario y obligatorio que usted entre a esos pensamientos para analizarlos. Pero, ¿cómo es el lenguaje jurídico? El derecho debe y tiene que expresarse a través de un uso del lenguaje común, reconociendo sus reglas y captando sus pautas. No se trata aquí de que el abogado requiera de otra lengua para poder expresarse, pero sí requiere de un amplio vocabulario común y jurídico. Usted tiene que saber qué dice un marero que le dice es que mi chante, mi guisa. Tiene que saber usted que chante es trabajo y guisa es novia. ¿Ya me entiende? ¿Ya me entiende? Bro, hermano, amigo. ¿Ya me entiende? Pero también tiene que saber qué es inimputabilidad. Quienes son inimputables. ¿Ya me entiende? Que es la exención, muchas cosas, términos jurídicos que debe saber, pero debe saber también del lenguaje común. También tiene que hablar del lenguaje jurídico. El interdicto, ¿qué es un interdicto? En los civiles, interdicto de obra nueva y peligrosa. Hay otros interdictos también. En lo penal es otra cosa. Interdicto es una persona que no está cuerda. ¿Ya me entiende? Gran parte de la importancia de la redacción jurídica no recae en investigar sobre la función expresiva del lenguaje, dado que lo trascendente y lo primordial aquí es investigar los aportes del lenguaje jurídico y la comunicación que ésta logra transmitirlo mediante la oratoria forense. ¿Ya me entiende? La comunicación que usted logra transmitir mediante la oratoria muchas veces se plasma en un memorial o viceversa. Así podemos notar que gran parte de la importancia de la redacción jurídica recae en la función expresiva del lenguaje jurídico. ¿Ya me entiende? De la oratoria. Por eso es tan importante que lo que usted piense en la oratoria lo pueda plasmar en un memorial. De tal manera que el hecho de que el derecho se exprese mediante el lenguaje común, pero que se comunique mediante un lenguaje no común, es lo que hace que el lenguaje jurídico sea un lenguaje especial. Miren, el lenguaje común se transforma en un lenguaje no común. Es que lo mataron. Homicidio. Dio muerte. Quien diera muerte. Asesinato. Quien matare. Hay una gran diferencia entre ambos. Las penas varían hasta a veces hasta en 25 años. El lenguaje común dice, lo mataron. El lenguaje, ya me entiende, ya jurídico dice, homicidio, asesinato. ¿Ya me entiende? Juicio oral de alimentos. Juicios orales. No quiere decir que el juicio sea totalmente oral, ¿no? Hay partes que son orales en lo civil. Pero más adelante tal vez sí va a ser todo. Se está planificando para que todos los juicios civiles sean orales. O sea, que tú estés presente oralmente su demanda. ¿Me entiende? Y eso sería bueno. Sería bueno. Pero hay muchas circunstancias también en esto. Lo tercero, la calidad del estilo en la redacción jurídica se da en la calidad de la oratoria. Cuando el abogado redacta un documento, se sabe que el contenido del escrito debe esclarecer un hecho o acto del cual deja constancia de su pretensión, los cuales tienen que cumplir con la formalidad de la ley para producir sus efectos jurídicos. El abogado piensa, el abogado habla y después lo plasma. Usted le habla a sus clientes y después lo plasma en un memorial. ¿Qué es lo que haría si no lo hiciera en forma oral? Eso es muy importante. Pero yo se lo digo que el documento busca comunicar o advertir a una de las partes en litigio la extinción o pretensión de un derecho o de una acción. Hace que muchas veces los abogados se olviden de darle o otorgarle una buena calidad a su estilo. La finalidad del estilo dentro del lenguaje jurídico no es otra que convencer o persuadir a los destinatarios del derecho que se pretende obtener. Así como la oratoria forense hace lo mismo. ¿Tratar de qué? De convencer y persuadir. Si es un juicio, a los jueces. No al auditorio o al público que haya, sino que es a los jueces. Entonces lo mismo.
se trata de hacer en un memorial. ¿De convencer a quiénes? A los jueces. Solo que no lo va a hablar usted, sino que lo va a presentar, si usted lo decide así, por escrito. Tampoco debemos de olvidar que el estilo del lenguaje jurídico en la redacción depende de quién lo utilice y para quiénes lo emplean. Es por ello que no podemos generalizar las palabras con libertad. La Olive Corona, la Oliver Corona, o sostener que siempre que todos los casos es lo mismo. No. El estilo del lenguaje jurídico tiene que ser persuasivo. Por ejemplo, en el caso de las jurisprudencias, en vista que aquí se puede emplear o recurrir varios estilos. No es para la palabra por lo tanto, no, por tanto. No por lo, sino por tanto. ¿Me entiende? Antiguamente las leyes empleaban un lenguaje que estaba dirigido a conmover los sentimientos de las personas para crearles una conciencia colectiva en determinados casos. Se trata de un lenguaje legal que consistía en una oratoria sentimentalista. Muchos lo utilizamos. Un ejemplo claro se daba con la legislación penal cuando se utilizaban fuertes epítetos sobre la atrocidad de ciertos delitos. Los de lesa majestad, lesa humanidad, lesa majestad, lesa humanidad, que va en contra de lo que el ser humano va. De otro modo, el estilo persuasivo que empleaba los documentos de la antigua legislación penal y también la civil, buscaba hacerse respetar recurriendo a la pompa de un lenguaje mayéstico. Mayéstico quiere decir pomposo. Actualmente los escritos y la oratoria forense siguen empleando el estilo persuasivo, ¿sí? Persuade. Usted en su oratoria tiene que persuadir. Si está acusando o se está defendiendo, si está acusando en lo civil, para comprobar lo que usted dice. Y si está defendiendo, comprobar lo que dice. Pero ya no es lo adecuado, ¿vieron? Por lo que el legislador contemporáneo ya sabe que por razones sociológicas su misión no consiste en convencer, sino en ordenar. Esta es una de las razones por las cuales las leyes hacen uso del poder de su autoridad, lo cual consigue recurriendo a un lenguaje persuasivo. En el caso de las normas, no puede hacer esto. Quien hiciere esto será sancionado con esto. Si usted no paga en lo civil, le pueden iniciar un juicio para que usted pague. Pero por deudas también no hay prisión. Lo mismo va para los abogados en los documentos que redactan. Pues más que buscar la convicción, se debe buscar claridad, concisión y objetividad. Y por eso es importante que lo que usted hable lo plasme en un memorial. Muy bien, con todo lo demás podemos llegar a estas conclusiones. El lenguaje jurídico empleado por los abogados en sus escritos debe ser claro, conciso y estar conforme a la ley. Sobre la pretensión que se persigue, iguales en la oralidad. Debe ser un lenguaje claro, conciso y estar conforme a la ley. La importancia de la redacción jurídica es fundamental en todos los documentos jurídicos, ya que los profesionales del derecho no se expresan con la terminología adecuada. Por eso es necesario la oralidad, la oratoria forense, para expresarse adecuadamente. Y usted pueda redactar su escrito sin perder una objetividad. La redacción jurídica resulta eficaz sobre todo si a través del escrito se logra el propósito de lo que se solicita. Además, todo documento debe informar, persuadir, estimular, esclarecer los hechos narrados para conseguir resultados óptimos de lo que se está solicitando. Hay también unas cosas aquí. Las palabras escritas es el principal elemento del lenguaje jurídico. Las palabras pensadas también. Por este motivo, es de suma importancia para redactar los documentos con una coherencia pertinente de entre lo que piensa su mente a lo que va a plasmar. La redacción jurídica debe poseer los dos instrumentos, las reglas de la gramática y el estilo. La oratoria forense también. Lenguaje ordinario, pero también tiene que adaptarse al lenguaje jurídico. Una buena redacción jurídica debe constar de oraciones cortas y claras. Una oratoria forense también debe ser
de palabras cortas y claras, un correcto uso de terminología jurídica en la oratoria forense, en sentido propio y no contener palabras ambiguas u oscuras que dificulten su comprensión e interpretación. Igual en la oratoria. Plasmado los juicios civiles, en los juicios civiles usted tiene que plasmar mucho en los documentos. Todo lo que piense en su cabeza, en la oratoria que usted podría hacer, tiene que plasmarlo en los documentos. Si un profesional del derecho se refiere a hechos concretos, aplicando de manera correcta el uso del lenguaje apropiado, igual que en la oratoria, y mantiene el estilo, orden y la claridad de sus escritos y de su oratoria, su éxito está garantizado. Es lo que yo les podría decir de último. Si ustedes hablan bien, escriben bien, leen cosas, se interesan por eso, su éxito está garantizado. Y así creo que se puede ver. Muy bien, estudiosos, yo siempre les diría que ahora más que nunca hay que estar guardados, no hemos llegado a la curva para que se aplane esta pandemia. Se han dado cuenta que no les he dejado trabajos, ya creo que son suficientes con los que hemos hecho. Solo los que faltan de presentarme el ensayo tienen esta semana. Y la próxima semana, estudiosos, sí vamos a utilizar Collaborate Ultra de la plataforma para hacer un repasón sobre todo el curso, para que ustedes me presenten también sus dudas y darle los lineamientos para el examen final. No está de más decirles que nos tocó vivir un tiempo peculiar, nos sigue y nos seguirá tocando vivir un tiempo peculiar, pero hay que adaptarse. Hemos visto, como muchos trabajos, la oratoria en los tiempos de pandemia que no termina. Nos tocó adaptarnos nosotros también, igual que ustedes, a la tecnología total, al recibir los cursos de esta manera. Pero yo sinceramente les quiero felicitar a todos. Solo 12 personas en cada curso, en la sección A y B. Una falleció. Las otras no quisieron seguir por algún motivo, pero el 92% de los cursos, 93 o 94% de los participantes en el curso, inscritos en el curso, están luchando, porque esa es la palabra, están luchando económicamente, tecnológicamente y socialmente también. Les aplaudo por ello, les aplaudo realmente. Permítanme felicitarlos. Hablaremos de esto la próxima semana. Ya no voy a dejar trabajos, no se preocupen, solo los que faltan su ensayo. Más de algunos me han escrito y dicen que si les puedo dar la oportunidad nuevamente de presentar su ensayo, les digo con todo gusto, ¿por qué no? Pero manifieste su interés. Otras personas tampoco ahí lo dejaron y nada. Siempre les aclaro que las personas que pasaron y lo vamos a hablar la otra semana, que los que pasaron de los 15 puntos que tenemos en trabajos, esos puntos que tienen extras, serán para el examen final. Pero si saca 50 no le puedo poner 53. Un ejemplo, le pondría 50. Éxitos, ánimo, por favor, estudiosos, ánimo. Ustedes son jóvenes la mayoría. Ánimo, ya va a pasar esto. Tendremos que aprender a convivir con esto mientras no haya vacuna. Eso vendrá más adelante. No sé cómo voy a hacer el otro semestre, pero adáptense como nosotros nos hemos adaptado. No está de más decirles que me gustó darles clases a ustedes. Fueron bastante responsables, en su mayoría. Bastante responsables. Se mira el esfuerzo muchas veces. También hay veces se mira el desinterés. Hay que aclararlo también. Pero, en términos generales, yo miro una generación de futuros profesionales como ustedes. Los insto sinceramente a que sigan luchando en todo aspecto, económico, social,
jurídico, tecnológico. Sigan luchando, sigan luchando. Vale la pena. No está más decirles que las personas que peor están llevando ahorita las cosas en esta pandemia son las personas que menos invierten en su educación. Hay que luchar por la educación, estudiosos. Hay que luchar por la educación. Y ya uno ya con un cierto grado de educación, uno gana sus centavos. Y gana, y se mantiene solo y puede vivir y soportar cosas como esta bendita pandemia. Uno también colabora. Ya se han dado cuenta que la gente que más hay que ayudar ahorita es la que menos le da y participa y menos paga impuestos. Pero hay que hacerlo. Pero por eso siempre, siempre es muy fundamental respetar a alguien que se ha graduado porque conlleva un esfuerzo de todo tipo como el que ustedes están haciendo. Éxitos. Ya prepárense ya para los exámenes. No sé cuándo nos va a tocar a nosotros. No sé si la primera o la segunda semana. Ahí no nos han dado cómo hacer la planificación. Pero ahí estaremos pendientes con la información de siempre. El material va a estar subido ya en material de aprendizaje. Mañana va a estar este video puesto, como siempre, en el horario del curso de la sección B de 8 a 10 y la sección A de 10 a 12. Hagan favor de verlo. Vamos a ver, habrán preguntas de esto en la otra semana y miraremos que leyendo y participando en clases se logra ser abogado. Feliz día, feliz fin de semana en confinamiento, pero si nos tocó éxitos. Se les aprecia. Voy a hacer eh, es algo muy joven de ustedes. Ahí va pues. Ahí estamos. Se les quiere, se les aprecia. Un fuerte abrazo. Feliz fin de semana y feliz término de su quinto semestre. Éxitos. Hasta luego.